Bueno, familia, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos por ahí? Por acá la verdad que muy pero muy bien, muy contento. Se vienen muchas cosas para este cierre de año y estoy muy feliz de todo lo que voy a vivir, de todo lo que se viene y la verdad que nada, estoy muy pero muy contento. Familia, hoy quiero compartirles un video que vengo hablando en mis historias desde ayer y que resoné con esa información que me vino básicamente a la cabeza y que obviamente que es toda esta información que vengo caminando desde hace muchísimo tiempo, que vengo transformando en mí y que fue algo que me cambió la vida por completo porque cuando lo interpreté me di cuenta a dónde hay que ir para solucionar, digamos, esos resultados que tuvimos en algo que hicimos, ¿no? Y que muchas veces nos confundimos con que tenemos que ir a buscar las soluciones en lo que hicimos, en lo que nos dio como consecuencia ese hacer, y la verdad es que está muchísimo antes y no deja de estar siempre en esa manera de pensar en ese momento que nos llevó a tomar decisiones continuas. A ver, se llama punto crítico. El punto crítico básicamente es el tocar algo mínimo para que genere un cambio muy grande, ¿se entiende? O sea, es como mover un grado en la brújula del barco que está yendo hacia allá. Nosotros sabemos que si movemos un grado, imaginemos que sea esto, en el destino terminamos en otro lugar, completamente diferente. Entonces, como aprender a autoanalizarse, a autoobservarse, para saber qué fue lo que a mí me llevó a tener ese resultado. Sucede mucho en el deporte, sucede mucho hasta en la vida misma. Hay que entender que en la vida misma. Por ejemplo, en una discusión de pareja. ¿Por qué discutí con mi pareja? ¿Discutí por la situación que pasó o porque yo venía energizado de una manera y pensado de una manera y estaba como acarreando y acumulando y acumulando y acumulando? Y esa situación que a mí me molesta de mi pareja y que mi pareja sabe que a mí me molesta, fue lo que hizo que yo me pelee con ella. Pero muchas veces que yo estoy bien y me siento bien y no vengo acumulado y no vengo cargado, ella hace eso y no nos peleamos. ¿Se entiende la gran diferencia? Y sucede lo mismo con el deporte, con los partidos, con las decisiones. Y voy a vivir marcando cómo influye en realidad en la vida, porque es como nosotros estamos accionando ante la vida. Entonces lo quiero poner en un ejemplo deportivo en el cual una jugada o una situación o el comenzar el partido de una determinada manera a nosotros nos empezó a acumular, ¿no? Como en esa energía, y que esa misma energía de una mala decisión, otra mala decisión, a nosotros nos hizo pensar ante las decisiones de una manera en la cual nos fuimos energizando de una forma negativa, y esa acumulación de mala decisión, mal pensamiento, emoción negativa fue lo que nos hizo energizar en el partido para que después sean consecuencias de decisiones negativas. Porque tenemos que entender eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental, de que nosotros tenemos que mejorar y tenemos que entender muchísimo más sobre cómo pensamos ante los resultados. En el deporte hay resultados constantemente, constantemente, constantemente. Una jugada, una defensa, una mala rotación, el árbitro que cobró mal, una pelota que se me fue, el técnico que me dijo algo, mi compañero que me dijo algo. Es constantemente. Entonces nosotros, si no estamos realmente con creencias para poder sobrellevar un juego, sinceramente vamos a estar siendo influenciados constantemente en el lado emocional. Y eso es lo que a nosotros nos va a llevar a hacer en el partido constantemente. Esto es clave que se entienda, más que nada para la mejora, más que nada para el progreso, más que nada para el avance. Entendiendo esto, uno puede precisamente empezar a energizar los partidos de mejor manera. Porque si yo sé que a mí los árbitros me desconcentran, yo sé que si al tercer error me empiezo a caer, si yo sé que si erro 2 pelotas me empiezo a caer, yo sé que si mi compañero me dice algo me molesta, yo sé que si el entrenador me trata de esta manera me molesta,
yo sé que si me como una defensa me molesta. Entonces, en un deporte donde pasan tantas situaciones, en el juego y que son constantemente la jugada, uno va acumulando, porque va tomando decisiones. Entonces, ¿cómo acumulamos adentro nuestro esas decisiones? Las cargamos, las pensamos de más, nos frustran, empezamos a vibrar cada vez más el miedo, nos contraen, nos vamos limitando, aceptamos, dejamos que las cosas y que el juego fluya, sabemos que tiene vida, sabemos de qué es parte, entendemos de que va a haber errores y que va a haber aciertos, cuando haya errores sabemos cómo gestionarlo. Lo que siempre a ustedes los va a marcar cómo lo están gestionando y cómo están gestionando la vida es precisamente cómo se sienten. Si ustedes vienen sintiéndose de una manera pesada en los partidos, es porque lo están pensando mal. Pero no es el partido, porque en tu vida te pasa lo mismo. El partido te termina reflejando, y más cuando uno es profesional, que encima vive de eso y que está como su energía en eso y que quiere que las cosas le vayan bien, es como que tiene un impacto doble, triple, cuádruple por 10 los rendimientos. Después en la vida uno, en el tiempo libre, es como que anda desde otra atención, desde otra perspectiva ante la vida. Lo más importante es el básquet, ¿no? Pero en realidad tenemos que hacer, bueno, dije el básquet porque yo jugaba al básquet. Lo más importante es el deporte que yo estoy haciendo, pero en realidad no es lo más importante el deporte que yo estoy haciendo. Lo más importante soy yo. La prioridad soy yo, siempre, constantemente. El básquet es algo, o el deporte, o la relación, es algo externo a nosotros, algo que está por fuera de nosotros. No significa que no lleve mi atención y mi energía y que me importe. Significa que no esté primero que yo. Porque si está primero que vos, significa que no te estás priorizando vos ante algo que haces. Entonces, ¿por qué es importante de que vaya hacia la vida y que te impacta todo esto en la vida? Porque como vos reaccionás al básquet, reaccionás ante la vida. Nada más que ante la vida lo reaccionás y lo energizás de una manera más mínima que en el básquet. Porque a vos lo que te importa es el básquet, es el deporte de alto rendimiento y es lo que vos estás haciendo hoy en día. Y vos querés romperla en el básquet, querés superar las ligas y querés mejorarte y querés como que todo está ahí, cuando todo tiene que estar acá, para que desde acá va hacia lo que hacemos, va hacia el mundo, va hacia la vida, va hacia nuestras relaciones, va hacia nuestros vínculos, va hacia nuestro caminar, hacia nuestras decisiones, lo dije, creo que sí. Porque la vida es una toma de decisiones constante. Entonces capaz que a mí me influye menos determinada decisión que estoy tomando en mi vida, pero en el deporte que estoy haciendo, dependiendo del resultado que yo tenga, a mí me va a influir muchísimo más, tanto para bien como tanto para mal. Entonces acá lo clave y lo fundamental es que entendamos que nosotros tenemos que empezar a gestionar y mejorar una manera de vivir ante las cosas y que obviamente va a haber algo primordial que es ese deporte de alto rendimiento, que va a ser ese proyecto, que va a ser ese trabajo a lo que vos te dediques y estés haciendo. Pero que es todo importante igual. Nada más que uno donde lleva más energía, como digo, y donde hace en el mundo es como que esos resultados terminan impactando muchísimo más en uno. Pero a ver, lo clave y lo fundamental es que se entienda de que nosotros tenemos que tener un sistema de creencias que ante los resultados que vayan saliendo en nuestra vida, a nosotros nos hagan sentir y vibrar bien. En el partido, en el deporte, que son tomas de decisiones constantes, tenemos que estar preparados. Yo era un jugador, era una persona y era un jugador que dependiendo de los resultados o te mataba o me mataba. Kamikaze. O te mataba, te metía 20, 25 o me mataba. A mí esto de las emociones, de los pensamientos, me llevó a realmente poder vivir en mi vida de una manera abismalmente diferente. Porque impacta, como digo, en la vida. Entonces tenemos que entender de que es fundamental de que nosotros, ante lo que hagamos, nos estemos observando y analizando cómo es que estamos sintiendo. Si sentís de una manera pesada, lo estás pensando mal. Si sentís de una manera liviana, lo estás pensando bien. Es así de simple. Es así de sencillo. Y no confundan con que los resultados no salen y que porque
yo me sienta más bajo es porque me importa más. Eso es algo totalmente del ego también. Como que las cosas no salieron, tengo que estar frustrado, tengo que estar enojado, tengo que estar en ira, tengo que estar triste, tengo que deprimirme, tengo que, la verdad, que querer matar a alguien porque las cosas no se dieron y teníamos que ganar y las cosas se tienen que dar. Es un sufrimiento eso abismal, abismal. Quiero que entiendas de que el ego no te mienta, diciéndote que te importa más porque te sentís mal, porque te sentís peor. Hay que ser frío. Tenemos que tener un sistema de creencia en el cual a nosotros nada nos toque. Perdemos una pelota y la erramos, no pasa nada, seguimos. Sabemos quiénes somos. ¿Por qué sabemos quiénes somos? Por el trabajo que metemos, por el trabajo que hacemos día a día, cómo reventamos nuestro día a día. Eso es lo que a vos te va a llevar a que vivas el partido de una manera en paz. Que si los resultados no salen, es parte de que no salgan, no siempre van a salir. Pero tu trabajo diario y tu dedicación es lo que a vos te va a llevar a que vibres en paz los juegos. Pero a esto le tenés que sumar el sistema de creencias y tenés que, precisamente, comprender y dominar las emociones. ¿Qué es dominar las emociones? Que no te invadan las emociones negativas por tu sistema de creencia ante los resultados, ante lo que está sucediendo. ¿Y qué pasa si nosotros empezamos a entender cómo aceptar, cómo gestionar esa parte emocional, pero no hacemos y no reventamos cada día? Vas a sentir culpa porque no estás poniendo el trabajo que tenés que poner para rendir como querés rendir. Entonces es una constante, es una de todos los días y es algo que nosotros todos los días debemos estar mejorándonos para ese resultado que queremos en nuestra vida, en la parte de creencias, de emociones, de comportamientos, de entrenamiento, por fuera de la cancha, la parte mental. O sea, realmente si quieren mejorar y quieren progresar y quieren evolucionar, nosotros tenemos que estar preparados constantemente. Hay que prepararse ante la vida, ante lo que hacemos y ante la vida. En la vida también suceden cosas, ¿bien? O sea, suceden cosas que nosotros no sabemos qué van a pasar. La vida es impermanente. Entonces tenemos que estar preparados ante algo que aparezca, que suceda y que nosotros no queremos que sea así y apareció en nuestra vida. Ahí está también lo clave, ¿no? O sea, cómo te enfrentás a eso. ¿Cómo es que te enfrentás a eso? ¿Bajo qué sistema de creencias? ¿Un sistema de creencias que podés estar deprimido meses, años? ¿O un sistema de creencias que podés hacerlo así? Entenderlo, saber que no podés hacer absolutamente nada, no significa que no te importe, sino que no podés hacer absolutamente nada, aprendés a aceptar, ves mucho más allá y seguís caminando en paz. No feliz, en paz. Si tenés que abrazar el dolor, se abraza el dolor, pero no es algo que nos va a tener atrapados meses, años y toda una vida, como millones de personas. Entonces, quiero que se entienda que el punto crítico es básicamente un sistema de creencias en el cual nosotros tenemos que estar puliéndolo constantemente para poder detectar dónde es que fallamos y que ese fallar en esa decisión a nosotros nos llevó como consecuencia a tener el resultado negativo. No significa que va a haber siempre resultado positivo pensando así, no, ni en pedo. Es más, a mí me ha sucedido que yo pensando de esta manera y encontrándole esta manera de progresarme, he tenido partidos negativos, he tenido partidos pesados, he tenido partidos que estuve pensado, mental. Entonces, no es que no va a volver a pasar, pero yo después de ese partido me pude ir tranquilo y en paz a mi casa, pude dormir tranquilo, al otro día seguí trabajando, analicé, me di cuenta qué fue lo que a mí me invadió en ese momento para que me lleve como consecuencia a otras malas decisiones, que me llevó como consecuencia a tener un partido negativo, y me pude mejorar. Es más, yo a lo último ni miraba los partidos, yo los miraba en mi imaginación, en mi parte mental. ¿Cómo lo hacía? Lo hacía, ¿cómo llega el partido? ¿Cómo llega enérgicamente? Me invadió algo en la entrada en calor, me invadió algo en el primer cuarto, me invadió algo en y uno al conocerse tanto sabe, ahí me empecé a cargar. Después fue esa jugada que
y esa jugada y lo del árbitro. Y después fueron esos 2 tiros que no entraron y ahí ya es como que me fui. Y ahí te das cuenta de que te va yendo y que te lleva como a estar un segundo tarde en las decisiones, empezás a tomar un poco mal las decisiones ofensivamente, te comes una defensa, es porque vos ya estás energizado, sentido, pensado dentro de la cancha de una manera de no flow, que suele suceder y que pasa y que es normal, hay que entenderlo. Lo clave es encontrar y ser responsables de que fue por nosotros ese partido. Y una vez que uno hace esa autocrítica y responsabilidad, encontrar el punto clave donde empezó todo. Entonces, uno ya siendo responsable, autocrítico y encontrando el punto clave, no tiene que analizar ni ver ningún partido más. Después todo lo que vos te veas en la cancha y el partido y el replay y esté ahí 3-4 horas, no terminan de ser consecuencias de todo eso. No termina de ser consecuencia de actuar por cómo sentiste y pensaste ante esas situaciones. ¿Se entiende? Entonces, es como que veamos algo de nosotros mismos sabiendo que nos sentimos para el culo y que pensamos mal. Las consecuencias van a ser malas. Entonces, en vez de analizar las consecuencias de ese tiro, de esa decisión, vos estabas mal energizado. Vos estabas pensado de una manera pesada por tus emociones y por no haber pensado de manera correcta en ese momento y ante lo que estaba pasando. Entonces las consecuencias van a ser bajo esa calibración, bajo esa energía. Entonces, ¿cuál es la solución? Darnos cuenta de que en ese momento sucedieron todas esas cosas. Cada uno tiene que saber. Puede ser que llegó mal al partido porque se desconcentró 2 días antes, puede ser que se haya desalineado la noche anterior, puede ser que haya tenido una discusión con su pareja, que haya tenido un problema por fuera del básquet, puede ser que haya llegado energizado de una manera. Somos personas, es la vida misma. Entonces, ahí es donde más debemos de llevar la energía nosotros y entender de que fue toda una consecuencia de esa energía y que cuando termina el partido, no te quedes pensando en el partido y como castigándote, porque eso es lo que no te lleva después a poder dormir, es lo que te lleva a no poder dormir. Y ese no poder dormir es lo que te lleva después al otro día a estar mal energizado. Y poder estar así días, semanas. A mí me ha pasado que he estado semanas, partidos, y mi vida era totalmente gris. ¿Por qué? Por no saber y entender sobre las emociones y sobre todo por no cambiar mi manera de pensar ante las cosas. Si vos vas cambiando tu manera de pensar ante las cosas, te va a ir sintiendo diferente. Entonces, cuando vos te equivoques, cuando tengas errores, cuando la erres, cuando tires un paso a la tribuna, vas a pensar mejor ante eso y te vas a energizar mejor. Sobre todo no te vas a energizar de manera negativa para que después, como primer atracción que trae un sentir es el pensamiento, empiece a pensar de manera negativa. Entonces, familia, hay que entender sobre estas cosas porque realmente es muchísimo más ahí donde está el secreto de la vida misma, más que en los resultados, en las cosas y lo que nos dice nuestra vista. Es precisamente ahí, en el sistema de creencia, en las emociones, y uno puede estar perfeccionando esto constantemente y cuando lo perfecciona tiene que entender los puntos críticos de esa manera, de ese resultado. Ahí está, los puntos críticos de ese resultado. El resultado fue un mal partido. ¿Dónde está el punto crítico del mal partido? Allá, perfecto, fue eso. Lo analizamos, nos vemos cómo después empezamos a actuar y cómo pensamos y cómo sentimos a medida de esas acciones. Y después ya está, listo, ya lo encontramos, ya supimos que fue por esto y por esto. ¿Cómo es la solución después? Que no vuelva a pasar eso. Ya sabés que no te tenés que energizar de esa manera, te tenés que volver a subir a la ruta, tenés que volver a pensar mejor ante esa situación. Después vos vas a estar consciente en el partido cuando te vuelva a pasar eso y ya vas a saber cómo no pensar, cómo no reaccionar, cómo no sentir, cómo soltarlo, aceptarlo y dejarlo ir y seguir enfocado en lo tuyo, porque si te quedás ahí, te va a llevar a otra, te va a llevar a otra, te va a llevar a otra, y el resultado ¿cuál va a ser? Ese.
Y es muy probable que después te vuelva a pasar. Y estás constantemente llevando esa tensión, y en el tiempo te vas a ir perfeccionando, mejorando y subiendo tu nivel a otro fucking, a la estratosfera te lo va a llevar. Porque te sabe analizar, te sabe observar. Y se deja de ver tanto los resultados visibles y lo que nosotros hacemos y tenemos como consecuencia. Está todo absolutamente en esos puntos, está todo en nosotros mismos, está todo en el ser, familia. Absolutamente todo está en el ser. Espero que lo hayan entendido, espero que les sirva esta información, espero que empiecen a analizarse y que sobre todo se lleven cómo piensan ante las cosas, cómo están pensando ante las cosas, los resultados, ante la vida misma, cómo es que sienten cuando las cosas no salen, cómo es que sienten cuando las cosas salen. Esto es lo fundamental, esta es la clave. Porque después cuando nosotros hagamos, los resultados es cómo nos van a influir a nosotros. Entonces es ahí donde hay que mejorar. Es ahí donde hay que mejorar y no tanto en el hacer, en el repetir, en los resultados. Porque lo único que te saca de esos lugares cuando uno piensa así es que tengas resultados positivos. ¿Pero por qué? Porque te hace sentir bien y empezás a pensar mejor. El resultado de tener un buen partido te saca de ahí porque te sentís bien. Por lo tanto, como te sentís bien, empezás a pensar mejor. La confianza, la autoestima empieza a crecer. Por el partido y por el resultado. Y por las buenas decisiones que tuviste o que salieron. Entonces, las decisiones, los resultados, los buenos partidos, a nosotros no nos tienen que tocar. No nos tienen que tocar, porque si no vamos a estar constantemente siendo inestables. Constantemente siendo inestables. La clave en la vida y más en el profesionalismo es ser regular y de ser regular ir elevándonos cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y esta manera de autogestionarse, de autoevaluarse, autoanalizarse, es la clave para constantemente estar en ascenso. Con responsabilidad, con autocrítica y con saber analizarse, realmente la evolución y el progreso es constante e infinito. Familia, punto crítico, un datón increíble. Realmente esto a mí me transformó y me cambió la vida. Let's go.